Hola queridos seguidores, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión pues me he querido venir a lo que es o era el poblado de Santipetri. Este poblado, aquí podéis ver detrás mía pues las pequeñas casas que aún quedan de pie, pero este poblado de Santipetri ha sido una de las potencias más importantes que ha tenido el pueblo, y lo fue a lo largo de mucho tiempo, ya que Santipetri se convirtió pues en un pueblo totalmente independiente a lo que era Chiclana. Poco a poco os voy a ir explicando el motivo por el que fue tan importante y posteriormente pues cómo va decayendo. Entonces, en primer lugar, pues nos tenemos que remontar a el siglo VIII a.C., ya que este poblado que tenéis aquí, poblado de Santipetri, comienza a construirse en los años 20, pero ya esta zona donde se encuentra el poblado, donde se encuentra el castillo de Santipetri, que es uno de los puntos más emblemáticos que tiene Chiclana, pues ya desde el siglo VIII, en la época de los fenicios, pues ya era bastante importante. Bueno, como os decía, nos tenemos que remontar al siglo VIII, donde en la época de los fenicios, en la llamada Gadir, que comprendía los territorios pues de Chiclana, la actual Chiclana, San Fernando, por supuesto Cádiz, nada estaba dividido, y entonces pues estos fenicios, al encontrarse este lugar en un sitio pues bastante estratégico, pues decidieron construir lo que se conoció como el templo de Melcar, dedicado, era el dios del comercio. ¿Y por qué lo construyeron aquí? Bueno, pues porque vieron que la zona era rica en metales preciosos, en todo lo que ellos en esa época necesitaban, y podían pues extraerlo de aquí y llevarlo hasta sus tierras. De hecho, pues una de ellas fue principalmente lo que fue la pesca del atún. Pero donde esta zona se hace mucho más importante es sin duda en la época romana, con el, como no, conocido Hércules, ¿vale? Un Hércules que, como veis, pues preside lo que es la entrada a este poblado de Santipetri. Bueno, aquí tenéis al Hércules señalando a su templo y, como no puede ser de otra manera, con sus atunes como símbolo de lo que fue en su época, de la importancia que tuvo y de la importancia que tuvo para esta zona. La Gades romana fue pues uno de los periodos más importantes que vivió, en este caso, Cádiz y toda esta zona. Fueron los romanos los que, digamos, fueron mucho más allá y empezaron a construir a lo largo de toda esta costa, Chiclana, Conil, Barbate, Tarifa, ahí tenemos el ejemplo de Bolonia, pues lo que fueron las zonas de almadraba. La almadraba, que era donde se pescaba el atún. Aquí en Chiclana, pues poco a poco esa tradición fue continuando y como vamos a ver posteriormente, pues continuó hasta prácticamente hace unos 40 años. Pero tenemos que ver de dónde viene Castillo de Santipetri, de dónde viene ese nombre a este poblado y a esta zona. Bueno, pues el castillo que veis justamente detrás mía, ¿vale? Pues este castillo, conocido como el Castillo de Santipetri, nada tiene que ver con el templo de Melcar o el templo de Hércules,
donde se dice que incluso el emperador Julio César lloró en este templo al ver las conquistas de Alejandro Magno. Bueno, pues volviendo a lo anterior, ¿por qué se llama Castillo de Santipetri? Bueno, este castillo ya nos tenemos que remontar a lo que es un poco más moderno, época musulmana, un poco más moderno. De hecho, la torre, el faro, que es lo único que se conserva desde ese periodo, es del siglo XVI. ¿Vale? Este castillo, como hasta hace unos años se encontraba en unas muy malas condiciones, pues el Ayuntamiento de Chiclana junto con el Ayuntamiento de San Fernando pues decidieron firmar un convenio para que digamos su reacondicionamiento. Actualmente pues se puede visitar, ¿vale? Esto es uno de los vídeos que tendremos pendientes, lo pondremos en cola para este verano, visitar lo que es el castillo, y hay incluso un bar, hacen exposiciones y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué viene este castillo de Santipetri? Bueno, Petri lo podemos asociar a Pedro. San Pedro era el patrón de los mareantes y pescadores. ¿De acuerdo? Entonces, pues de ahí podríamos asociar lo que es el nombre de Santipetri, San Pedro, y es lo que luego va a dar nombre a todo este poblado, ya que posteriormente va a ser un poblado pesquero, de pescadores. Así que tiene mucho sentido que se llame con este nombre. Bueno, comenzábamos este vídeo precisamente en este mismo lugar. Ya os he explicado por qué la importancia de la zona a lo largo de todos los siglos, y ya os he explicado el motivo del por qué se puede llamar poblado de Santipetri. Bueno, pues ahora os voy a explicar qué hizo tan importante este poblado. Bueno, pues como os dije al principio, en los años 20 más o menos de este siglo pasado, pues se construye este poblado, se va construyendo, ¿vale? Y poco a poco pues va cogiendo fuerza. Digamos que el continuo paso de los atunes por la zona hace que la zona pues se vaya haciendo aún más rica. En el poblado comienza a venir a vivir gente. De hecho, mucha gente de Chiclana que pues nacieron en lo que fue el poblado de Santipetri, y pues a lo largo de los años este poblado pues va cogiendo cada vez mucha más importancia. Pues comienza a pertenecer a lo que fue el consorcio Almadravero. Bueno, ahí tenéis, Consorcio Nacional Almadravero, Barriada Obrera, de 1946, para llevar un control de la pesca y todo esto. De hecho, fijaos si fue importante, que no sé si recordáis que incluso aquí la propia Lola Flores rodó una película, y de hecho pues si la consultáis se puede ver, digamos, lo que fue esos pescadores en esa pesca del atún. Fijaos lo importante que fue, y además pues para mostraros la importancia que tuvo este poblado a lo largo de los siglos, bueno, pues os voy a mostrar, por ejemplo, aquí justamente detrás mía, veis las casas, aún se conservan. Gente, por ejemplo, que ha querido seguir conservando sus casas. Esta, digamos, que eran las casas donde vivían los más señoritos, los que, digamos, controlaban un poco más lo que era las, ¿vale? Ahora mismo donde yo me encuentro, pues un poco hacia más atrás, donde está esta especie de depuradora, aquí es donde se encontraría, digamos, como es la factoría, donde, digamos, sacaban los atunes, y había como estaba la factoría, y por lo que tengo entendido también, el papel de la mujer aquí en
en lo que fue el poblado de Santipetri, en lo de la pesca del atún, fue muy importante, ¿de acuerdo? Ahí vemos, por ejemplo, lo que fue la depuradora. Bueno, aquí podemos ir observando cómo aún se conservan restos de los azulejos, y aquí podemos ir viendo que aún se conservan parte del muro, parte de los muros donde está esa depuradora. Bueno, otra de las partes importantes que tenía este poblado, y de hecho pues de las pocas que se mantienen bien y bien conservadas debido a sus posteriores reconstrucciones, pues como no, la ermita, como no, dedicada pues aquí a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros, ¿vale? Y pues todos los años, el 14 de julio, pues como conmemoración a ella, pues sale una procesión que la montan en el barco y la pasean por todo, digamos, lo que es el caño de Santipetri, playa de la Barrosa, ¿vale? Aquí seguimos viendo cómo se conservan parte de esas casas, ¿vale? Ya unas casas a lo mejor mucho más humildes, nada comparable como lo que hemos visto anteriormente. Aquí, por ejemplo, pues puede ser que también fuera lo que es el tipo un colegio. Y algo que sí que os quiero enseñar, que a lo largo de mi vida he venido muchas veces a Santipetri y nunca o nadie me lo ha enseñado o nunca he reparado en ello, y que cuando pues me lo enseñaron, pues me llamó bastante la atención. Ahí veis la ermita, que es lo que pues se ha ido conservando. Una pena que solo se haya conservado la ermita. Hasta hace unos años pues sí que estuvo un poco más de pie este poblado, pero pues digamos que los distintos gobiernos que ha tenido Chiclana pues no ha sabido poner en práctica un buen proyecto para esta zona. Y como os decía, veis que la zona es maravillosa, ¿de acuerdo? Está un poco abandonada, pero pues es un lugar tranquilo, de paz, ¿vale? Por algo, pues los antiguos romanos lo elegirían. Y bueno, aquí tenéis pues algunos dibujos que pintores importantes han hecho aquí en la zona. Y lo que os decía, algo que me sorprendió, y es que esta puerta que tenéis aquí, aunque está en muy malas condiciones, pues es la puerta del cine que existía aquí en Santipetri. Fijaos, y ahora os voy a enseñar la pantalla, donde estaba la pantalla del cine. En muy malas condiciones que se encuentra actualmente porque lo utilizan los pescadores, pero aquello de frente que tenéis allí es la pantalla del cine, ¿de acuerdo? Y fijaos cómo aún se conserva el edificio entero. Bueno, ahí tenéis más casas que existían en aquella época y que aún día pues se va intentando conservar un poco más. Aquí tenemos a un amigo menino, ¿vale? Y bueno, os voy a explicar por qué este poblado, ¿no? Que podemos también verlo en fotos, la importancia que tuvo, por qué poco a poco, con los años, va perdiendo esa importancia, por qué cae en el olvido, si fue muy importante para Chiclana. Bueno, pues según me ha contado, este poblado vivía del Estado, ¿de acuerdo? Es decir, en los años de la dictadura, del franquismo, pues digamos que estos pescadores que
que vivían aquí no les faltaba de nada. De hecho, hasta los niños que vivían aquí, pues no les faltaban juguetes en la Navidad, tenían hasta su propia cabalgata, y era un poblado o un pueblo que se dijo que era totalmente independiente de Chiclana. Según había leído, era como que tenía un alcalde, no existía no existía lo que es un ayuntamiento, sino que en una de estas casas pues era donde vivía, digamos, como el director de todo este poblado, digamos como el capataz o el mandamás de todo este sitio. Entonces, pues fijaos, tanto le dieron y tan grande pusieron a este poblado que es como todo, poco a poco los intereses se van perdiendo, y si ya con los años 70, si hoy existe corrupción, ya en aquella época también comenzó a existir. ¿Por qué? Porque familiares de los mandamás de esta zona pues ya intervinieron, porque ya no les interesaba que existiera este poblado, sino que a lo mejor les interesaba comprar el terreno para construir casas o para ganar dinero y no tener que estar manteniendo a las familias que vivían aquí, porque todas estas familias trabajaban y todo eso, pero digamos que todo ello era mantenido por el papá Estado. Entonces, pues en los años 70, digamos que manos negras por ahí comenzaron a insinuar que ya pues los atunes no pasaban por la zona, la pesca pues cada vez iba peor, y quizás a lo mejor no es que, yo creo que los atunes no venían a Chiclana porque decían, mira, no venía a Chiclana porque ya no queremos que vengáis más. Pues poco a poco los intereses se fueron viendo y hicieron, digamos, que fuera el poblado decayendo poco a poco. En los años 70, pues ya, digamos, pues prácticamente este poblado cae totalmente en desgracia, y el consorcio almendravero decide pues cerrarlo totalmente y cerrar lo que fue la fábrica o la almadraba y la factoría de... Entonces, pues digamos que las familias que aquí vivían, pues poco a poco pues se tuvieron que ir a lo que es Chiclana, y poco a poco pues empezó a caer el poblado en el olvido. Durante muchos años pues el poblado estuvo en pie. Yo de pequeña, de hecho, recuerdo haber venido al antiguo poblado, a lo que quedaba de él, pero como he dicho anteriormente, los gobiernos que ha tenido Chiclana no han sabido gestionar y no han sabido reconstruir lo que aquí había. Entonces, pues digamos que es una pena que este lugar, siendo un lugar tan emblemático de Chiclana, tan importante a lo largo de los siglos, y que civilizaciones anteriores lo vieron como un sitio privilegiado, y que nosotros pues no veamos la riqueza y la importancia que tenemos en nuestro pueblo. Bueno, aquí podemos ver cómo eran esas casas antiguas que hoy de hecho siguen habitadas por gente, ¿vale? Y ahí vemos un poco cómo puede ser el interior, cómo era el interior, típico patio. Bueno, fijaos qué vista tenemos, que yo sería Chiclana, ¿vale? Que yo sería San Fernando. Fijaos qué cerquita estamos. Y posteriormente, muy al fondo, por allí, se puede ver el puente de la Pepa en Cádiz.
Así que fijaos lo cerquita que estamos, pero quiero que os fijéis pues en las vistas tan preciosas que podemos ver desde aquí. Que digamos desaparece este poblado de Santipetri como zona de comercio, de pesca y todo lo demás, pues el auge de la zona de la época del turismo, años 90, un poco antes, pues se decide construir esto que tenéis aquí, el puerto deportivo de Santipetri. Veis cómo hay un montón de barcos aquí amarrados y la zona pues muy propensa a estos deportes náuticos. Y de hecho ahora mismo pues estamos en invierno, es un poco complicado verlo, pero en la época del verano esto es totalmente diferente, ya que debido al viento de levante, pues digamos que las personas que les gusta este deporte del windsurf, del kitesurf y todo lo demás, pues pasan por aquí y disfrutan bastante. También se puede ir en piragua al castillo de Santipetri, se puede hacer una ruta por aquí y fijaos que justamente enfrente, si pasáramos al otro lado, pues sería, nos iríamos buscando a lo que es la punta del Boquerón. ¿De acuerdo? Pero justamente detrás de esta duna que tenemos ahí, justamente ahí está San Fernando, la playa de Camposoto. Así que fijaos qué cerquita estamos de un lado hacia otro. Bueno, con el auge de lo que os he dicho antes, del puerto deportivo y demás, pues se crea, por ejemplo, la Asociación de Pescadores Deportivos, el Club Náutico que tenéis aquí, que es un restaurante. Aquí lo tenéis, el Club Náutico, y como veis ahí arriba, desde 1946, o sea, desde que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos los años que lleva este club aquí y fijaos que, bueno, conserva pues lo que es la antigua estructura de este poblado. Aquí tenéis otra de estas típicas casas de lo que fue el poblado. Coronando lo que es todo este magnífico castillo de Santipetri. Ahora mismo la marea está totalmente casi baja y se puede ver ese banco de arena en medio. Queridos seguidores, hasta aquí el vídeo de hoy. Con estas magníficas vistas me despido aquí en la playa de Santipetri. Y bueno, ya sabéis, dadme un like, suscribiros a mi canal y recordad, no os acostaréis sin saber algo nuevo. Os espero en el próximo vídeo. ¡Chao!